Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Che Irlanda. Mi nombre es Victoria y hoy voy a hablar específicamente de la apasionante historia de Dublin, desde que fue fundada por los vikingos y cómo fue que se convirtió en la capital de Irlanda. Si este pedacito de historia te interesa, quédate, pero antes quiero invitarte a seguirme en Instagram, Spotify y YouTube. Podés encontrarme como Che Irlanda. Así que ahora sí voy a empezar muy atrás en el tiempo, aunque no se tiene constancia exacta de la fecha de su fundación. Se sabe que la bahía donde se encuentra Dublin estuvo habitada desde hace miles de años por cazadores y recolectores. En el siglo II a.C., sus habitantes levantaron grandes monumentos de piedra todavía visibles en el paisaje irlandés. La primera referencia histórica la encontramos en Ptolomeo, que en el año 140 d.C. habla de un lugar llamado Eblana Civitas. Los celtas llegaron a la bahía hacia el año 700 a.C., convirtiéndose al cristianismo en el siglo V por obra de San Patricio, que, como ya sabemos, es el patrono de Irlanda. La religión cristiana es algo que marcará el devenir de Irlanda hasta el día de hoy. En el siglo IX, alrededor del 841, los vikingos llegaron a la zona y fundaron un área comercial en la orilla sur del río Liffey, a la que llamaron Dublin, que significa Laguna Negra. Mientras los celtas permanecían en la orilla norte del río, un lugar al que denominaban Bail Atacliat, que significa asentamiento del vado de Excañizo. Dublin celebró su milenio en el año 1988. Acá voy a hacer una autorreferencia que nada tiene que ver, pero es el año de mi nacimiento, totalmente un dato de color, así que ese es el año que da por oficial la fecha de su fundación. En el año 1014, el rey irlandés Brian Boru derrotó a los vikingos. A partir del siglo XII, la ciudad fue controlada definitivamente por los normandos. ¿Quiénes son los normandos? Vamos a averiguarlo ahora. A finales del siglo XII, uno de los señores feudales de Irlanda, Dermot MacMorrough, que ha pasado a la historia como el gran traidor de Irlanda, tenía disputas con otros señores feudales por el control de la isla y pidió ayuda al rey normando Enrique II. Enrique II envió sus tropas en 1170 y un año después Irlanda pasó a ser señorío de los reyes normandos de Inglaterra. Dublin se convirtió en sede del poder militar y judicial y comenzó una época de constante crecimiento con la llegada de ingleses, holandeses y judíos. Hacia 1350, los señores feudales irlandeses comenzaron a rebelarse contra la dominación normanda. Enrique VIII, que se sublevó contra el Papa, trató de imponer el protestantismo en todos sus territorios, algo a lo que se opusieron los católicos irlandeses. En 1534, Enrique VIII aplastó la rebelión e inició grandes reformas para convertir Irlanda al protestantismo, disolviendo los monasterios. Poco después, los irlandeses perdían su escasa autonomía. Ahora hablemos sobre esto, el reino de Irlanda, que el periodo fue de 1541 a 1800. En 1541 se suprime del señorío de Irlanda y nace el Reino de Irlanda, que continuó con la política de acabar con los católicos. Así, en 1592 fue fundada por Isabel I la primera Universidad de Irlanda, que ya hablamos en un capítulo anterior de este podcast, que fue Trinity College. Que esta universidad fue edificada en el terreno confiscado a un monasterio y estaba destinada solo a alumnos protestantes. Los irlandeses continuaron resistiendo al protestantismo hasta que fueron derrotados en la batalla de Clydesdale en 1601. En este año se dictó el Acta de Supremacía
por la que los altos cargos solo podían ser para ingleses y protestantes. En 1601 los irlandeses se rebelaron de nuevo. En 1649 Cromwell asedió Dublín y repartió las mejores posesiones entre sus soldados. En 1690, Dublín apoyó al católico Jaime II contra el protestante Guillermo de Orange. Tras su derrota, los católicos fueron definitivamente excluidos del Parlamento y se prohibieron todas las manifestaciones de la cultura y la religión irlandesa. En el siglo XVIII, Dublín experimentó un gran crecimiento, en parte gracias a la llegada de los hugonotones perseguidos en Francia. Floreció el comercio y durante un tiempo Dublín llegó a ser la quinta ciudad más grande de Europa. Ahora vamos entendiendo un poco más, ¿no? Todo esto de la historia que tiene Irlanda y por qué se quiere diferenciar constantemente con el Reino Unido. El otro día estábamos en la calle y una persona se nos acercó a decirnos: yo hablo irlandés, pero el irlandés original. Así que siempre quieren marcar esa diferencia que tienen. Entonces, ahora viene la parte: Irlanda siendo parte del Reino Unido desde 1801 a 1922. En 1801, Inglaterra aplastó varias revueltas y abolió el Parlamento irlandés. Sin embargo, los católicos consiguieron recuperar algunos derechos básicos. Tras el Acta de Unión de 1801, la sede del Parlamento se trasladó a Londres e Irlanda se integró de pleno en el Reino Unido. Entre 1845 y 1849, una plaga destruyó la cosecha de papas, que era el único alimento de la mayor parte de la población irlandesa, por lo que fallecieron más de 1 millón de personas por inanición. Durante este periodo, conocido como la Gran Hambruna, se produjo un éxodo masivo a otros países. 2 millones de irlandeses abandonaron el país. En unas décadas de emigración, la población de Irlanda se redujo a la tercera parte. Hacia el 1900, Dublín había dejado de ser la ciudad más importante de Irlanda, superada por Belfast, ciudad que había vivido una importante revolución industrial. En 1905 se fundó el partido Sinn Féin, que significa nosotros solos. En 1916, las calles de Dublín vivieron una nueva sublevación contra el dominio británico, la cual fue organizada por el Sinn Féin y apoyada por los alemanes. Los ingleses, en la histórica fecha del lunes de Pascua de 1916, ejecutaron a los cabecillas de la revuelta. Tras las ejecuciones, el movimiento independentista arraigó definitivamente. En 1919 se inició la Guerra Civil Anglo-Irlandesa, que destruyó gran parte de Dublín, de la que salió el reconocimiento del Estado Libre de Irlanda. ¿Cuál fue el periodo del Estado Libre de Irlanda? Fue entre 1922 y 1947. En 1922 se proclamó el Estado Libre de Irlanda. El IRA y el Sinn Féin rechazaron el nuevo estatus por considerarlo insuficiente, e Irlanda del Norte no quiso formar parte del nuevo Estado. En este periodo surge la división de las dos Irlandas, lo que se conoce por un lado la República de Irlanda, Irlanda del Norte. El Estado Libre de Irlanda, dependiente de la monarquía inglesa, perduró hasta la proclamación de la República. En 1937 se aprobó una nueva constitución que sustituía el Estado Libre irlandés por un nuevo Estado llamado Éire, en castellano, Irlanda. Tras la Segunda Guerra Mundial, el 17 de abril de 1949 se proclamó la República. Entonces, desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta 1973, Dublín no experimentó grandes cambios. Es a partir de esa fecha cuando Irlanda se integra a la Unión Europea y despega de un modo imparable. Los últimos años han dado un viraje completo al paisaje de Dublín. Grandes empresas se han instalado en la capital y nuevos edificios han cambiado totalmente la foto de la ciudad. Hoy es una ciudad muy turística, visitada por miles de personas de todo el mundo por el espíritu de libertad y juventud que se respira. Si vienen a Irlanda, el lugar
para recomendar, pero de cabeza, es Dublinia, que ahí cuenta toda la historia, sobre todo cuando llegan los vikingos y se encuentran con las personas que estaban acá y tienen sus alianzas y peleas, obviamente todo por poder y territorio. Así que es muy interesante porque ese castillo está hecho en donde los paleontólogos descubrieron un montón de cosas que eran de esa época. Entonces está todo original, cuidado, en una vitrina, pero es muy lindo para poder visitar. Nosotros fuimos y había protocolo COVID, así que no pudimos hacer la charla con una persona, pero sí hay pantallas en donde te van explicando en varios idiomas. Vos apretabas, elegís tu idioma y te va contando, pero lo que vimos en la web es que quizás ahora ya se va levantando y te lo puede explicar una persona. La gente que está ahí en el museo está vestida como en esa época, ¿no? Y te cuenta muy bien lo de la hambruna, la peste negra, cómo era el mercado, el comercio y toda la vida cotidiana en Dublín en esa época vikinga. Así que espero que este breve resumen sea como el disparador para buscar información sobre los vikingos, sobre Irlanda, sobre un montón de historias súper interesantes que ocurrió en este país. Así que yo acá me despido, les mando un beso enorme, no se olviden de seguirme en las redes sociales y nos vemos en un próximo episodio de Che Irlanda.